Bueno, pues vamos a empezar entonces el tercer parcial. En ese tercer parcial vamos a dedicarnos pues únicamente al tema del chocolate. No vamos a tratar otro tema más que el chocolate. No va a haber exposiciones intermedias de ustedes, ya todas las voy a dar yo las clases que vamos a ver de chocolate. Y solamente van a hacer una exposición al final del tercer parcial, pero ya más adelante les digo de qué se va a tratar, lo que van a exponer. Entonces, nos vamos a ir solamente con todos los puntos en los temas que yo les voy a exponer sobre el chocolate. Y vamos a empezar hoy pues con nuestro tema de chocolate. Vamos a revisar primero las tareas. Ahorita les digo quién nos pueda decir algo de su tarea. A ver, espérenme. ¿Dónde me quedé? Vayan abriendo su tarea, ahorita les digo. A ver, Manuela Díaz. No, creo que todavía no está. Berenice Bautista. Sí, aquí estoy, maestro. A ver, Berenice, dinos de tu tarea los tipos de cacao que encontraste. Encontré 3 tipos de cacao, que es el criollo, el forastero y el trinitario. Ok, las características de ellos, por favor. Ajá. Del criollo encontré que es una planta de cacao que produce un grano de cáscara fina y suave de complejo sabor aromático y bajo contenido de taninos, que es muy, muy apreciado. Del forastero encontré que es una planta que se utiliza en la producción masiva de las barras de chocolate y tiene una gran presencia de taninos, cáscara fuerte y resistente, de su aroma, y que es un sabor pues muy bajo. Y del trinitario, encontré que es un híbrido de las plantas del cacao y forastero, o sea, como que una combinación del criollo y del forastero, y que esta planta surgió en un intento de combinar la resistencia de la planta del cacao forastero con el fino aroma y sabor de los granos del cacao criollo. Y así, bueno, y esto lo hicieron para producir un grano, pues, que sea más rico y que es más fácil de cultivar y también que resiste a las enfermedades y es apreciado como grano de sabor. Ok, Berenice, está bien. Con eso es suficiente, no hay problema. Gracias. Sí. A ver, Manuela Díaz. Sí, perdón, profesora. Sí, Manuela, dinos de tu tarea, por favor, los tipos de cacao que encontraste y sus características. Sí, bueno, yo encontré que había 3 tipos. Bueno, dice que, bueno, la Organización Internacional dice que existen alrededor de 26 especies, pero solo se consideran 3 tipologías de este fruto y se dividen en criollo, forastero y trinitario. El criollo es originario de América del Sur y, y actualmente se cultiva en México, Madagascar, Colombia, Nicaragua y Venezuela. También se le puede llamar, perdón, también se le puede llamar cacao dulce debido a su sabor y es como característica física que es largo y delgado. Dice que tiene aproximadamente 10 surcos en su cuerpo y son semillas, como ya mencioné, de sabor dulce, rosáceas o blancas. De estos dice que se obtiene muy buena calidad del chocolate y es un tipo bueno, es una tipología que es muy susceptible a enfermedades. O sea que si no se cultiva en las condiciones de humedad adecuadas, pues puede sufrir como plagas o algo así. Entonces ya reduciría su calidad hasta, incluso pues ya no se podría utilizar para la industria. El otro es el forastero, es originario de Brasil. Actualmente se cultiva en Costa Rica, República Dominicana y es de cáscara dura y lisa. Es ligeramente ovalado y pequeña, de semillas planas y tiene un sabor amargo. Y el trinitario es originario de la isla de Trinidad, que está cerca de Venezuela y se cultiva en Venezuela. Posee un sabor cítrico
como frutas secas, especies y maderas. Es como el sabor que se puede percibir. Es una combinación genética del criollo y del forastero, pero tiene distintas formas y tamaños. También sus semillas o las semillas de esta tipología dice que son como de muy buena calidad para crear chocolate. Ok, perfecto. Con eso está bien. Muchas gracias. A ver, vamos a ver otra tarea. José Aldair Castelán. Aldair, ¿me escuchas? Sí, profesora, Ah, perfecto. pero es que apenas, todavía no lo investigaba, la verdad. Ah, ok. No, no hay tarea. Bueno, lo dejamos ahí un momento. Bueno, gracias. Sí. A ver, entonces, Yo, maestro, yo participo. ¿quién sigue? Lorena Barona. Lorena. Lorena, ¿me escuchas? Rafa, Lorena dice que se le fue el internet, que está lloviendo muy fuerte por su casa. Ah, ok, sí, por aquí estoy mandándole un mensajito. Sale, bueno, déjame ver aquí otro. Ok, bueno, vamos a ver entonces. A ver, Ernesto Telles. Sí. Ernesto, ¿me escuchas? Profe, pues si quiere yo participo. A ver, sí, me gustaría mucho. Bueno, yo encontré igual que mis compañeros, principalmente lo que es el criollo, el forastero y el trinitario, pero también encontré uno que se llama pentágono o pentagonal o lagarto. Ajá. Y dice que se encuentra en plantaciones de México y Guatemala y pues el tipo de fruto es delgado y con cáscara rugosa y las mazorcas presentan 5 ángulos de color rojo y raramente verde, contienen semillas de tonos variables de violáceo, sí, violáceo o crema. Y pues en la clasificación de los criollos encontré lo que es el criollo mexicano, criollo de Nicaragua o cacao real, el criollo colombiano, y pues ya, y estos pues tienen diferentes características físicas, como lo es pues el color exterior y también el interior. Y pues encontré que el trinitario es una especie de cacao híbrida, que es producto de la cruz espontánea entre cacao criollo y forastero, y presentan características de mazorca, semillas casi similares y representan formas intermedias de los grupos que les dieron origen. No, está bien. Fíjate que ese pentagonal que dices, no lo tengo yo en la teoría que encontré, pero me parece que podría ser integrado a alguno de los que ya están. Y si no, pues eso sí es bastante nuevo, ¿eh? No lo había escuchado. Gracias.
Pero aprovechando, sí, Tengo la imagen, si quieres se la puedo mandar al grupo para que ok. lo vea, porque está curioso. Sí, me gustaría que lo mandaras al grupo, por favor, Sí, profe. Itzel. Y aprovechando ahí, de una vez dinos qué fue lo que encontraste de la fermentación del cacao. Bueno, yo encontré que la fermentación se puede categorizar como un proceso de 2 etapas, y es que en la primera se da la fermentación aerobia de los azúcares del mucílago que cubren los granos, pues porque el mucílago tiene mucha agua y es un medio donde pues se pueden propagar con mucha facilidad lo que son las levaduras, y van a transformar el mucílago azucarado en alcohol y anhídrido carbónico. Y pues la segunda etapa sería la fermentación aerobia, que favorece la oxidación del alcohol a ácido acético, y pues se provoca la muerte del embrión del cacao. Ujú. Y pues las enzimas se ponen en contacto con los polifenoles y es así como se origina pues el aroma característico al cacao, o bueno, al chocolate más bien, perdón. Sí. Ujú. Ok, muy bien. Con eso, si quieres, muchas gracias. A ver, vamos a ver otra tarea. José Luis Cabrera. Ahí estás. Maestra, yo también quiero participar, si usted me lo permite. Bueno, Sí, no está mi compañero. exacto. Sí, Dairon, sí me gustaría. Bueno, ya vimos que Cabrera viene en el camión. Bueno, no, entonces sí, por favor, Dairon. Dinos lo que tú encontraste del, de la fermentación del cacao. Sí, maestra. Bueno, encontré bueno, que la fermentación es muy importante para el cacao, ya que si no hay esta, no hay sabor a chocolate en los granos sin fermentar. Y también que durante la fermentación se forman los compuestos que son los que le dan sabor a chocolate. Y también que el sabor de chocolate se forma en 2 etapas, que la primera es la fermentación, en donde, como ya había mencionado, se forman los precursores del sabor, y el tostado, que estos precursores, donde estos precursores reaccionan formando el sabor a chocolate. Y permítanme un momento. Sí. Ok. Y bueno, esta fermentación es causada por una sucesión microbiana, que son levaduras, bacterias de ácido acético y acetobacter, en donde primero la fase anaeróbica, durante las primeras 48 horas, la pulpa no permite la circulación de aire, que esto ocasiona la fermentación de esta levadura y que se produzca el azúcar en la pulpa, donde ésta se transforma en alcohol, que sería etanol. Y bueno, también aumenta la temperatura y se hace una reacción exotérmica y forma un ácido láctico. Bueno, después de como segunda etapa viene la fase aeróbica, que es del día 3 en adelante, donde se produce una aeración para que la pulpa escurra y voltee la masa luego de 48 horas. Esto permite el crecimiento de las bacterias Acetobacter, que son aeróbicas. Estas transforman el alcohol en el ácido acético. También produce una reacción exotérmica y esta aumenta su temperatura hasta los 50 grados Celsius. Y bueno, como parte final, viene un procedimiento donde primero se ven las semillas como, como si fueran, esto no sé si ha probado las vainas, que es así como una telita, un algodoncito húmedo. Después se va deshidratando ese pequeño algodoncito alrededor de la semilla, y durante el quinto día empieza a secarse por completo hasta que llega a su final este proceso. Ujú. Y ya por último, pues viene lo que es el tostado, que ya pues es otra cosa.
Sí, ok, ese tostado ya, bueno, ya va aparte en el proceso de transformación del cacao, pero con eso está bien. Bueno, Dale, perdón, me faltó mencionar que hay tiempo de fermentación ok. en distintas especies, que según en el forastero son de 5 a 7 días, en el criollo es en el que menos días se fermenta, que es de 2 a 3, y en el trinitario que es de 6 a 7 días. Ujú. Y pues ya sería todo, maestro. Ok, Darwin, muchísimas gracias. A ver, Nada. sí, ¿alguien más que quiera comentar de su tarea? Por favor. Profesora. Sí. A ver, Dania. Bueno, en cuanto a la fermentación, yo encontré, bueno, en mi tarea puse como varias cosas, pero que se lleva a cabo principalmente en 3 pasos, como ya, bueno, mencionaron mis compañeros. La primera fase sería donde las levaduras que poseen un metabolismo intenso favorecido por la acidez del medio ambiente, la que tiene riqueza en hidratos de carbono fermentables y bajo contenido de oxígeno de la masa. Dice que el metabolismo de la fermentación en la levadura es pues muy rápidamente conduce al consumo de los azúcares simples que contiene para dar etanol y dióxido de carbono. La segunda parte sería la fermentación alcohólica, que es una reacción moderadamente exotérmica. Se lleva a cabo más o menos a 93.3 Kelvin por molécula de glucosa consumida. Esto conduce a un aumento moderado de la temperatura de la masa, que alcanza los 35 a 40 grados centígrados, y al mismo tiempo los polisacáridos en las células del tejido se descomponen por la acción de las levaduras y la mayor aireación de la masa debido a la desaparición del mucílago de la... Ahí, ¿dónde está esa parte? De las células, bueno, que está en las células del tejido, permite que las bacterias del ácido acético se desarrollen e intervienen por oxidación, que convierte ya el etanol producido durante la fermentación alcohólica en ácido acético. Y la última parte, la oxidación, que es una reacción fuertemente exotérmica por molécula, se lleva a cabo más bien requiere más o menos 496 kelvins por molécula de etanol convertido en ácido acético, que esto eleva la temperatura a 50 grados. Regularmente se realiza una agitación, puesto que es necesario promover la aireación a fin de lograr la fermentación rápida y uniforme. Y esto es lo que conlleva a un rápido aumento en la temperatura. Y encontré que la fermentación del cacao es una de las etapas en el procesamiento post cosecha que influye sobre todo en la calidad del producto final. Que la fermentación sigue siendo empírica y no da lugar a granos de calidad consistente, y esto obliga a que los procesadores realicen de forma continua cambios en las formulaciones de este. Sí, sobre todo que crees que sí, esa parte es pues por la disponibilidad del cacao del que se tenga. Entonces, a veces no es que sea intencional, sino que pues como ya no tienes otros más cacao del mismo tipo, pues tienes que hacer las mezclas del cacao. Sí, es cierto. Ok, es todo, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decirnos de su tarea, por favor? ¿Algo que haya faltado comentar? No sé si mencionaron la fase anaeróbica y aeróbica. No escuché bien esa. ¿Sí la mencionaron mis compañeros? Porque Sí, creo que ya Fernanda, mencionaron. pero vuélvelas a decir, por favor. Bueno, yo tengo que la anaeróbica se da en las primeras 48 horas. La pulpa no va a permitir la circulación del aire y bueno, el azúcar de la pulpa se va a convertir en etanol, se va a aumentar una temperatura, va a ser una reacción exotérmica, sí, eso sí lo dijeron, y se forma el ácido láctico, la pulpa se va a deshacer, se escurre y el aire va a penetrar, esa pulpa, o sea, va a entrar y va a transcurrir, y la composición final va a ser de agua de un 82 a 87%, de azúcar del 10 al 13%, de pesontán en 2 a 3%, de ácido cítrico del 1 al 2% y de sales de 8 a 10%. En la fase aeróbica, tengo que esta se da a partir del día 3.
incluye la aireación, donde la pulpa se va a escurrir y se voltea la masa después de 48 horas, y esto va a permitir el crecimiento de las bacterias Acetobacter, bueno, las bacterias aeróbicas, y bueno, estas bacterias van a transformar el alcohol en ácido acético, y fue lo que mencionaron mis compañeros, de eso sí me acuerdo mucho. Esta va a ser una reacción isotérmica que va a aumentar hasta la temperatura de 50 grados. Lo que creo que yo sí tengo adicional, profesora, sería ¿cuánto tiempo se tarda en la fermentación? Yo tengo que normalmente la fermentación se da en 5 días, donde inicialmente va a ser el grano fresco, a los 2 días va a ser el grano un poquito deshidratado, 5 días ya va a estar fermentado y bueno, igual al final del 5.º día ya va a ser un grano totalmente seco. Es algo adicional que también tengo. Y los cambios internos que ocurren durante la fermentación, no sé si eso lo mencionaron. Bueno, la dentro del cacao. No, creo que muy poquito, dinos. Bueno, ahí tengo que el ácido acético va a penetrar el grano a través de la cáscara de cacao. A altas temperaturas va a morir el grano, se interrumpe la estructura molecular interna. Los granos de cacao van a estar compuestos por células blancas, que es la grasa, la manteca, las proteínas, y células moradas, que se llaman polifenoles. Y a altas temperaturas y el efecto del ácido va a interrumpir la estructura molecular interna del cacao, que esto es lo que le digo que van a ser los cambios internos de la fermentación, y se producen reacciones entre proteínas y enzimas y polifenoles para la formación de los precursores que dan el sabor al chocolate. Eso creo que sí lo mencionaron mis compañeros, y creo que es lo adicional que tendría yo, profesora. Ok. Me parece muy bien, muchísimas gracias por la aportación. Fernanda, gracias. Bueno, pues aquí ya está el preámbulo, la introducción al tema del cacao. Voy a compartir mi presentación para empezar a desglosar todo esto que estuvimos mencionando. A ver, un momentito, permítame. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Profesora. Ok. Bueno, pues vamos a hablar primero de la materia prima principal, que es el cacao. Entonces vamos a hablar de él. Ya ustedes empezaron con el tema. Y miren, esta foto que está aquí, pues es del árbol del cacao. Es un árbol particularmente diferente, pues porque el fruto, en vez de que crezca en las ramas, bueno, sí crece en las ramas, pero crece mucho en el tronco del árbol. Entonces, vean, ahí es el tronco y sobre el tronco están creciendo los frutos. El fruto del cacao es, pues, como cualquier fruta, consiste de la semilla, el mucílago y la cáscara. Entonces, es un producto que veanlo, es como un ovoide, donde adentro pues va a estar el mucílago y las semillas dentro de él. Y aparte es interesante porque en vez de que a nosotros nos interese, no sé, la fruta, o sea, el mucílago, lo que nos interesa del cacao pues son las semillas, lo que está dentro, que son las semillas, eso es lo que nos interesa, eso es lo que se utiliza para preparar el chocolate. Y por eso es particularmente diferente el árbol del cacao. Bueno, esta es una línea del tiempo de los cambios, bueno, los descubrimientos que ha habido en la historia del chocolate, desde 1502 hasta el año 2000. Bueno, pero antes hay vestigios arqueológicos que nos hablan por la huella de carbono, que hay un cálculo de que hay cacao desde hace, pues no sé, de 1000 o hasta 3000 años antes de Cristo. La evidencia arqueológica encuentra estos residuos, bueno, estas evidencias de cacao en los pueblos prehispánicos de América. Sobre todo viene desde la parte de Brasil, en la Amazonia específicamente, bueno, pasando por Perú, Colombia, Centroamérica y llegando a México. Entonces, bueno, esto es todo una historia del significado que tiene el cacao para los pueblos prehispánicos.
en América y que pues han implicado guerras entre ellos, tributos de cacao, ¿no? El cacao es el protagonista de este tributo. Y son los estudios arqueológicos, todas las evidencias en las pirámides, donde vemos que hay evidencia de ilustraciones del cacao. Y entonces el cacao para nosotros pues tiene un significado eminentemente histórico, religioso, yo lo podría decir, y por eso está tan apegado a nuestra cultura. El que nosotros digamos que el cacao es la cuna del chocolate, bueno, es cierta en parte pues porque de aquí lo conocieron, el mundo conoció el cacao desde México, pues por la conquista de los españoles, porque los españoles lo tomaron de aquí. En realidad, como dice esta gráfica de la línea del tiempo, pues es que se cultivaba en muchísimas partes de América, pero pues como de aquí lo conocieron, entonces nosotros somos la cuna del chocolate para todo el mundo. Y bueno, hablando de los españoles, quien conoció primero el cacao fue Colón, pero Colón solamente lo vio las semillas, los vio en una canoa que transportaba las semillas. Él mismo llevó las semillas a España, pero eran nada más las semillas, se le vio como una curiosidad, ¿no? Como un fruto diferente que no se cultiva allá y punto. Sin embargo, más o menos en 1519, cuando Cortés conoce al emperador azteca Moctezuma, le ofrece la bebida de chocolate y entonces él dice, bueno, wow, esto es algo diferente, sumamente exótico. Y entonces esta es la manera en que Cortés lleva el cacao a Europa en forma de bebida. Esta bebida estuvo consumiéndose en las cortes europeas, españolas específicamente, desde ese año de 1519 hasta más o menos 1615, donde la bebida pues pasa de las cortes españolas al resto de Europa, Francia, Italia, Holanda. Entonces, pues ahí se conoce ya ahora sí la bebida, el chocolate, donde pues la particularidad es que ellos, los españoles, pues les pusieron el azúcar para poderlo degustar. Ya sabemos que pues son particularmente afectivos al azúcar los españoles y entonces le ponen azúcar a la bebida de chocolate y es de la manera en que les agrada y la consumen. Entonces, esta bebida ya se difunde en el resto de Europa, Francia, Holanda, Londres, y se empieza a desarrollar el proceso industrial alrededor del año 1700 en Holanda. La primera planta procesadora se instala en Estados Unidos en el año de 1765, perdón, y también en 1780 hay una planta en España, y bueno, pues ahí empieza a haber plantas, como dice ahí, en Suiza, en Londres, y algo interesante es que en Holanda un investigador, Van Houten, desarrolla unos procesos importantes, dos procesos importantes, de hecho, para poder seguir cambiando o comercializando el cacao. Una es, bueno, quitarle la grasa, es hacer un prensado para quitar la grasa del grano del cacao. Resulta que en la composición del cacao, las semillas tienen el 50% de manteca de cacao, es decir, tienen mucha grasa. Cuando nosotros hacemos la molienda de esas semillas de cacao, pues en vez de tener un polvo, tenemos un líquido porque fundimos la grasa y entonces ese es el motivo por el cual tiene una alta cantidad de energética de grasa la semilla del cacao. Y este señor holandés pues se la separa para poder realizar otros productos. Eso es. También lo que hace este señor es quitarle la acidez. Ya dijeron ahorita en sus tareas ustedes que en la fermentación logramos el ácido acético. Entonces, el cacao de manera natural es como muy ácido. Entonces, este investigador, este señor holandés, Van Houten, lo alcaliniza para quitarle esa acidez. Bueno, si avanzamos a 1828, entonces se hace el primer chocolate en Holanda y en Londres. Y más o menos por ahí del 1875, pues los suizos
le ponen, obviamente, es un alto país productor de leche, le pone la leche al chocolate y esa combinación con la leche, el azúcar y el cacao hace que, pues prácticamente de ahí es donde empieza como el consumo global del chocolate. A la gente le gusta mucho esta combinación de sabores. Entonces ya empiezan producciones en masa de golosinas de chocolate en Estados Unidos, alrededor de 1900, pues sí, con la aparición de más plantas de procesadoras de cacao y de chocolate. Y se calcula pues que en el año 2000, a partir del año 2000, la industria mundial del chocolate pues equivale a 60.000 millones de dólares. Obviamente te pasaron ya 20 años, 2020, pero el auge sigue. Yo le aumentaría otra línea más al 20 con el consumo. Incremento muchísimo más con mercados emergentes como lo son los países asiáticos. China, Japón, otra parte de Indonesia, son los que antes no consumían y ahora ya consumen. Bueno, esta foto que ven ustedes ahí, pues es el grano del cacao, pero ese grano ya está procesado. Nosotros vamos a ver cómo sale desde el grano, desde el fruto, pero esa foto que ustedes ven ahí, pues ya son granos de cacao ya fermentados y secados. Así es como se compran en las plantas de proceso para hacer el chocolate. Bueno, pues como habíamos comentado, las primeras plantaciones de cacao en México son las que se establecieron en las que son que en su momento eran de los mayas, las tierras bajas del sur de Yucatán, pero como les decía, ya se cultivaban, no sé, por los incas en Perú, en Brasil, no sé, en Guatemala también hay algo de cacao y son importantes. Muchos de estos países pues siguen siendo productores de cacao. eh, bueno, pues le ponen especial atención, ¿no? Ya cada gobierno hace lo adecuado para que se fomente el cultivo del cacao. Les digo, que tenía un valor tan importante para los aztecas, que vean, aquí están los valores, era una semilla, bueno, dinero, se consideraba dinero, vean las equivalencias, 100 semillas de cacao equivalía a un esclavo, 10 semillas de cacao, pasar una noche con una mujer, 10 semillas de cacao también una liebre, y así había una serie de equivalencias, bueno, se podía pagar todo, ustedes vean, todo de aquí. Ya desde ese tiempo, pues los mexicanos somos muy dados a hacer trampa y entonces se dice en la historia que como el grano de cacao era una moneda, algunas personas le quitaban con mucho cuidado la cascarilla y esa cascarilla la rellenaban y ese granito era ya otra moneda para hacer intercambio el trueque con varias cosas. Obviamente estos granos de cacao pues son los que se cobraban en tributo cuando algunas tribus o los aztecas sometían a los demás pueblos, ¿no? Ya saben que los pueblos vencedores cobraban tributo a los pueblos vencidos. Así que pues era muy importante, tiene un valor, les digo, religioso, histórico para nosotros, que no lo tiene el cacao en otros lugares, porque el cacao pues se cultivó aquí, de aquí salió, de América. Los españoles cuando requirieron tener más cacao y no llevarlo desde América, fue cuando lo introdujeron a su cultivo en África y pues esos países pueden tener incluso la producción más alta de cacao, pero para ellos, por ejemplo, dicen que hay personas, niños que nunca han probado en su vida una barra de chocolate, a pesar de dedicarse a eso, de dedicarse al cultivo del cacao. Entonces, para ellos no tiene ese valor que tiene para nosotros, históricamente el cacao. Resulta que esta semilla se tostaba, se descascarillaba, se molía y entonces ya molida, como les digo, se calentaba pues por la fricción en el metate, ya ven que en el metate pues, hay que moler en ese tiempo, había fricción, se calentaba y se fundía la manteca de cacao. Y entonces se elaboraba una bebida con ella, se le ponía agua caliente
y entonces se le añadían pues otras cosas que había en ese tiempo en América, aquí en México, que era vainilla, miel, especias. Bueno, adelante vamos a ver otras cosas más con las que la combinábamos. Y pues la bebida cuando se mezclaba con el agua, pues obviamente al ser una cantidad importante de grasa, se separaba del agua por naturaleza y la grasa se iba hacia arriba de la bebida y el agua se quedaba abajo con los sólidos del cacao. Entonces, pues cuando ya se iba a tomar la bebida, pues era desagradable tú tomarte la bebida y que se sintiera la grasa encima. Entonces, pues ya se batía, o sea, los molinillos son desde ese tiempo, los molinillos de madera para batirlo, revolver, integrar la grasa con el agua y pues tomarlo, ¿no? Tomarse la bebida. También les recomiendo, si ustedes pudieran hacer, me parece que ahora ya hay visitas virtuales, hay un museo, el Museo del Chocolate, está aquí en el centro de la ciudad, así ahí hay un museo, déjenme voy a poner aquí. Sí, maestra, ese museo está muy bonito. Ah, ok, ¿ya lo conoces? Sí. Sí, me llevaron en una clase de química en la vocacional. Ah, mira, perfecto. Le voy a poner aquí en el chat, Museo del Chocolate, y que lo conocen como mucho. Sí, el Museo del Chocolate, que se llama mucho. Sí, es muy interesante, bueno, si ya su compañera ya lo visitó, les invito a que lo busquen. Creo que ya hay visitas virtuales y no sé si ahorita con el amarillo ya se puede entrar al museo. En ese museo, por ejemplo, pues vienen varios tipos de molinillos con los cuales ya se batía el chocolate. Entonces, aquel molinillo es antiquísimo, ¿no? Es de parte de nuestra historia. Yo creo quiero creer que, no sé, en la casa de ustedes todavía su mamá pues bata el chocolate con algún molinillo de madera, ¿no? Espero que todavía tienen. Sí, mi abuelita. Profesora. Ok. Bueno, lo bueno es que todavía existe. A ver, si no lo tienen ya en casa, pues véanlo en el museo del chocolate. Se los recomiendo. Un momento. Muy bien, pues aquí está una imagen del dios del cacao, Echua. Entonces ya saben que, pues, no nada más en los pueblos de América, sino, pues ya saben que en la historia de la humanidad, casi todas o más bien yo creo que son todas las poblaciones, pues sí, estas, los pueblos que se estuvieron en la antigüedad, tenían siempre una explicación de dioses, ¿no? Para la explicación del nacimiento de todos los pueblos. Y entonces en México, pues no es la excepción. Entonces todos los pueblos que tenemos nosotros como origen, pues tenían siempre la idea de que había un dios que podía controlar y mover todo. En el caso de los mayas, se dice que este dios Echua, pues es el que nos había dado el cacao a los humanos, ¿no? Y como dice aquí, a los mayas, Kukulcán, el dios de los mayas, dice aquí, le dio el cacao a los mayas después de crear la humanidad. La humanidad, bueno, nosotros ya saben que somos los hombres del maíz por la diosa Muxcame. Muxcane. Entonces vean en la foto, pues ahí están representaciones del cacao. Aquí el dios tiene a los lados, pues el cacao. Se le llamaba a la bebida o al cacao chopolja, y pues se sabe que el emperador Moctezuma gustaba de beber este chocolate diluido en agua. Hasta la fecha, yo creo que a la mayoría pues nos gusta más beber el chocolate con leche, pero en los aztecas, bueno, ellos lo consumían en agua, y en muchas poblaciones de nuestro país todavía hay gente pues que sí lo consume con agua. También es muy rico, considero que no cumple muy bien nuestros requisitos de degustación, ¿no? Parece que está muy bien. Bueno, Quetzalcóatl, que era el dios de los aztecas,
decía que, bueno, que nos había dado a los humanos esto. Ah, ok, aquí está el comentario de su compañero. Sí, Luis, es cierto, en Oaxaca sí lo consumen mucho con agua. Mi abuelita es de Guerrero, ¿y qué crees? Que también a ella le gustaba mucho. Paz descanse, ya le gustaba mucho con agua. Entonces yo prefería el de leche, pero sí, sí, en agua es donde se... Es el original, pues gracias. Recibió el cacao como presente de los dioses y se lo dio a los hombres. Entonces, la receta les digo, un líquido que tiene más o menos espuma, dependiendo cómo lo batamos, más denso o más líquido, dependiendo con cuánta agua lo mezclo. Y otros ingredientes que le puedo poner son chile, nuez, y ya saben que, bueno, pues los aztecas tenían la idea de pues que iba a regresar iba a regresar Quetzalcóatl, y entonces, bueno, pues ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Con los españoles. Por toda esa connotación religiosa, de dioses, se le llamó, cuando se le puso el nombre al cacao, ¿de acuerdo? Ven que tenemos nombres científicos que son, la mayoría, según yo, son de raíces griegas. Al cacao se le puso el nombre científico de manjar de los dioses o alimento de los dioses. Se le llama científicamente teobroma cacao, de teos dios y bromos alimento. Entonces, pues hasta incluso en ese nombre científico, bueno, se plasmó lo que yo les digo de esta connotación histórica, religiosa, de simbología que tiene el cacao para el pueblo azteca, y yo creo que un poco para nosotros. Este cacao, bueno, no era de consumo popular. El cacao, pues, sobre todo también si le pusieron por los dioses, era sobre todo porque era una bebida que solo la consumían los sacerdotes. Se consumía el chocolate cuando había los rituales, cuando la realeza de los aztecas, que son los sacerdotes, hacían estos rituales sagrados, las ceremonias, y solamente ellos lo tomaban. Era como algo que no era de consumo popular. Es como si ahorita nosotros no pudiéramos consumir chocolate y solo lo consumieran los ricos, no sé. Solamente ellos tendrían acceso a los políticos, ¿no? Que solamente ellos pudieran tener acceso al chocolate. En ese tiempo, pues sí, solamente la aristocracia de este pueblo, pues era el que consumía el chocolate. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues como yo les dije ahorita, se tostaba, se le quitaba la cáscara, se trituraban los granos, obviamente lo tostaban en el comal, los comales que hasta la fecha los conocemos, el metate, y se mezclaba con agua. Como dice aquí, se calentaba hasta que la manteca o grasa del cacao subía a la superficie. Sin embargo, con la simple fricción al molerlo, es como ya se fundía la manteca y ya se podía integrar directamente con el agua. Al batirlo, bueno, generaba la espuma, se revolvía el agua con la manteca. Hay quien le quitaba la espuma, porque a veces es desagradable sentirlo, se volvía a batir enérgicamente y entonces se podía beber incluso en frío, si lo batíamos bien. Y entonces se le añadían, aquí tienen otras cosas, miren, en esta diapositiva dice que también podía haber chile, achiote, miel como endulzante, o sea, pero era miel y no todo el mundo le ponía miel, ¿no? De ellos. Harina de maíz, la harina de maíz absorbía la manteca de cacao y entonces lo que resultaba era una bebida sumamente energética, ¿no? Lo que estábamos mencionando al inicio. ¿Por qué energética? Pues porque tenía mucha grasa. Entonces, como les digo, el cacao en su composición, el 50% es manteca de cacao. Por lo tanto, bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Si hacemos un recuento de kilocalorías, pues tendríamos que multiplicar por 9 para la parte de la grasa, y si la grasa es el 50% de la composición del cacao, pues es obvio que tenía mucha energía, era un alimento sumamente energético. En las historias de la conquista de México, de hecho, eso sí se menciona, que a los españoles les había asombrado muchísimo cómo los guerreros aztecas podían tomarse una taza de chocolate y aguantar todo el día. O sea, podrían incluso no comer y solamente con esa taza de chocolate aguantar la faena de todo el día.
sin tomar más alimento. Entonces, ellos dijeron, no, pues así lo necesitamos para los batallones de guerra, para mandar a los soldados a pelear, que tuvieran ese tipo de alimento. Bueno, el emperador Moctezuma consumía, se dice la historia, 50 o más raciones diarias de chocolate. El chocolate lo servía a los huéspedes, o sea, aparte de las ceremonias, se le daba a los huéspedes como obsequio en copas de oro. Obviamente, Cortés cuando lo probó, pues yo creo que más que el chocolate se fijó en la copa de oro, ¿no? Pero notó que era una bebida altamente estimulante. Esto es cierto, se le dan hasta propiedades afrodisíacas a la bebida al chocolate. Esto se debe básicamente a que en la composición del cacao, pues tenemos estimulantes del sistema nervioso. Los que tiene el cacao son teobromina y cafeína. Entonces, sí, realmente te relaja. Tiene el mismo efecto que el café. Bueno, el café, pues, por la cafeína es el estimulante del sistema nervioso. Y quien es adicto al café, pues es precisamente porque es adicto a sentir esta sensación que nos provoca la cafeína. Quienes somos adictos al chocolate, pues de igual manera nos gusta la sensación, el estímulo que recibimos, pues de consumir la teobromina y la cafeína del chocolate. Y les digo que incluso pues se le daban connotaciones afrodisíacas. Era altamente estimulante y extremadamente amargo, porque pues no le poníamos azúcar. A los españoles no lo disfrutaron a plenitud por esta causa, y pues por eso le pusieron azúcar, para que para ellos fuera más degustable. Bueno, esto lo habíamos visto en la línea del tiempo, lo de Cristóbal Colón, que fue en granos, pero ahí no impactó, pero cuando Cortés la llevó como bebida a España alrededor del 1520, pues fue como realmente se introdujo el cacao a Europa. Como les digo, los españoles le pusieron azúcar para contrastar el amargor y el sabor astringente, y se consumió muchos años, dice aquí la diapositiva, bueno, lo que yo encontré, casi 100 años, desconocida para el resto de Europa, o sea, solo se podía consumir en las cortes españolas. Los demás europeos solamente cuando se casaban con algún español o entraban en un evento social a la corte española consumían el chocolate. Hay muchas historias de todo este tiempo donde la corte española consumía el chocolate, y me acuerdo mucho de una donde una princesa, no me acuerdo si era de Ginebra o dónde era, pues estaba en la corte, y pues le escribía a su mamá cartas de lo rico, lo delicioso que era el chocolate, lo fanática que era del chocolate, de consumirlo, y que debido a ese motivo había tenido un hijo negro. Obviamente eso no era cierto, pero sí le decía a su madre en sus cartas que por eso había tenido un hijo negro, de tanto comer chocolate. Pues ya después de este tiempo sale ahora sí al resto de Europa, obviamente como una bebida para la aristocracia, entonces Italia, Francia, ya en el año de 1600, y en Holanda hubo algo interesante. En 1828 se inventa la prensa del cacao para quitarle la grasa, que dijimos que es como la mitad de su composición, y entonces pues se pudo diversificar o ampliar más la aplicación del cacao. Entonces ya no nada más podía ser una bebida. Separando la manteca, los sólidos nos daban la oportunidad de preparar pues barras de chocolate, ¿no? Los confiteros buscaron un mercado para esa grasa, o sea, la manteca del cacao, y hacer un chocolate comestible, pero no se refiere a que el cacao no sea comestible porque pues ya tomábamos la bebida, se refería a una golosina sólida que no fuera bebida, pues. Bueno, aquí dice pues quién lo hizo, que fue un holandés, Van Houten, que hizo pues la extracción de la grasa, dejó el polvo, y el polvo restante, que ahora lo conocemos como cocoa,
se podía utilizar también para preparar la bebida. De hecho, ya sería la única manera de tomarlo en bebida. Nosotros lo consumimos en todos los chocolates en polvo que compramos. Entonces, si leemos la descripción de un chocolate en polvo, dice dice mezcla azúcar y cocoa para preparar una bebida sabor chocolate. Entonces, eso es lo que nosotros ahora consumiríamos como bebida, ¿no? La cocoa, los sólidos del cacao mezclados con azúcar, pues para ponerlo en nuestra leche o en nuestra agua. Aparte, este investigador, este holandés, creó o desarrolló el alcalinizado del cacao. Ya dijimos que, bueno, en sus tareas ustedes dijeron ahorita que se termina con el ácido acético, es un producto eminentemente ácido, y entonces él ideó neutralizar esa acidez y entonces alcalinizó el cacao. Y entonces de ahí, por ejemplo, él cuando sacaba los polvos de la cocoa, pues tenían otras propiedades que vamos a ver más adelante, el alcalinizar el producto. Entonces, fíjense, debido a que él lo inventó y se hicieron cocoas que ya estaban alcalinizadas, hasta la fecha yo he escuchado algunos clientes que me dicen, oiga, ¿no venden cocoa holandesa? Y cocoa holandesa se refiere a la cocoa alcalina. Entonces, pero me asombra como cuando vimos lo del malvavisco, que lo que sí tenía propiedades para quitar la tos. Yo les digo, clientes que nos han hablado y sí todavía nos preguntan, oigan, ¿tienen cocoa alcalina holandesa? Y lo de holandesa es pues por quién desarrolló el sistema de alcalinizado, ¿no? Este señor. Bueno, aquí dijimos lo de la fábrica de chocolate, la primera fábrica británica en 1847. Obviamente el primer chocolate barra sólido que se hizo pues fue el chocolate oscuro o el chocolate negro, es decir, no tiene leche. Esos son los primeros chocolates que se hicieron. Pero cuando pues el producto llegó a Suiza, ya saben ustedes que los suizos pues es su producto básico, la leche que se hace ahí. Entonces introdujeron la leche en el chocolate y en 1876 pues se fabrica el primer chocolate de leche con Daniel Peter. Bueno, pues después de que nació el chocolate oscuro negro, Henry Nestlé desarrolla el chocolate blanco. El chocolate blanco se elabora pues con la manteca de cacao, leche y azúcar. En algún tiempo no se consideró chocolate al chocolate blanco porque pues no tenía los sólidos cafés del cacao. Sin embargo, bueno, ya las legislaciones han variado mucho. Ya yo pienso que esto ya es, en todos los países no, ya es oficial que el chocolate blanco, pues sí es un chocolate al tener un subproducto del cacao, que es la manteca de cacao. Bueno, pues, ¿qué otras cosas ha habido de cambios en el chocolate? Eh, Sobre todo los cambios que ha habido en el chocolate, pues son las materias primas que podemos utilizar para prepararlo. Entonces, una primer materia prima que cambió fue la manteca de cacao. En algún tiempo, bueno, no tengo aquí el año, pero se desarrolló la hidrogenación de las grasas y se obtuvieron pues muchas grasas vegetales que se podían aplicar a muchos productos, no nada más el cacao. Bueno, ustedes saben, los alimentos, que, por ejemplo, la diferencia entre la margarina y la mantequilla es básicamente pues la grasa de la cual están compuestas, ¿no? Entonces, una grasa es animal y la otra es vegetal. Y entonces resulta que en el cacao, pues también se pudo meter una grasa diferente a la manteca de cacao. Con el desarrollo de estas grasas, entonces podemos tener otro tipo de chocolate que básicamente pues la aplicación fue específicamente por el costo. O sea, ¿es más barata una grasa vegetal que la manteca de cacao? Sí. Y ese fue el motivo por el cual se le introdujo. A este tipo de chocolates que no tienen manteca de cacao en su composición se les conoce como compound, sucedáneos
Y si yo preparo un sucedáneo, la norma mexicana, la 186, me dice que yo lo tengo que denominar dulce sabor a chocolate. Ya no le podríamos llamar chocolate al no tener la manteca de cacao. Entonces, esto fue algo muy importante que sucedió. Sí. Otra cosa, pues, en la parte de la leche, fue que podemos poner muchos productos lácteos, ¿no? Ya le poníamos. Y uno de ellos, pues, muy importante fue el suero. Cuando el suero porque sí, el suero se ha estudiado, ya ven la introducción de lo que nos dieron sus compañeros de las obleas probióticas, pues fue darle una utilidad al suero. Y una forma de darle una utilidad al suero fue secarlo. Si lo secamos y lo hacemos polvo, entonces podemos integrarlo al chocolate. Resulta que cuando se integró, se vio que sí, pues era fácil o que sí se podía pues integrar bien y entonces pues ya se añadió, ¿no? Y cambiaron algunas cosas con respecto a los ingredientes lácteos. Bueno, con respecto al cacao, pues resulta que también en el cacao hay pues un impacto, digamos, moderado, pero que sí lo hay, porque resulta que pues ya no sabía exactamente igual un chocolate elaborado con un cacao de aquí de América a un chocolate que se elabora con un cacao cultivado en África o en Asia. Y entonces también en el área del chocolate hay una especialización, no sé, vamos a hablar del tipo si hacemos una equivalencia con los sommeliers. ¿Sí saben qué es un sommelier? ¿Alguien me puede decir? Es como un catador de sabores, me parece. ¿Algo así? Creo que es un puesto en las cocinas finas, pero no estoy muy seguro. Así es, Luis Mario, muchas gracias. Exacto, es un catador, un experto, pero específicamente es de vinos. Un sommelier es de vinos. Entonces un sommelier toma un vino y les dice, es un vino de chileno, de uvas de la región de latitud tal, tal y tal, o sea, a ese nivel, pero para el chocolate. Entonces, un especialista en estos cacaos a los chocolates se le podría llamar un chocolatier, y es una persona que cuando pruebe un chocolate podría decir, estos tienen notas de cacao africano, forastero de tal lado, con tan alto rango de taninos, no lo sé, o sea, algo similar, donde después de probar y probar y probar varias veces y varios cacaos y varios chocolates, pues sí te haces un experto. O sea, de manera similar al sommelier, a lo que yo les preguntaba, porque el sommelier, si los prueba y sabe, tiene ese perfil, bueno, tiene todos esos sabores grabados en su mente. Nos decía una catadora, había una cata de chocolate, y sí nos decía la expositora, que tú te vuelves catador o experto después de probar muchísimas cosas, de tal manera que en tu cerebro vas haciendo como una biblioteca de sabores y olores. Cuando tú pruebas algo, obviamente, pues como que vas a tu biblioteca de mental y dice, este lo probé, y este chocolate de tal región, de tal lado, y así se hace un experto. Entonces, pues depende de dónde se haya cultivado el cacao, pudiera tener algún sabor en particular. Y entonces aquí les voy a platicar que en una cata de chocolates nos dieron un chocolate elaborado con cacao brasileño que estaba plantado junto a un platanar, a muchos árboles de plátanos. Entonces resulta que el chocolate tenía un ligero sabor a plátano y decían que no era por ninguna esencia, era porque ese cacao estaba cultivado junto a un platanar. Y entonces se nos hacía muy interesante, o sea, cómo puedes saber o tener ese ligero sabor a plátano, pero era real, ¿eh? Yo lo probé, realmente sí tenía ese toque, un saborcito ligero a plátano, ese chocolate que probamos. Y entonces, bueno, aquí pues quien hace todas estas cosas a ese nivel de gourmet,
no es en México, desgraciadamente en México sí hay algunas, hay una empresa que yo conozco, dos, que se dedican a hacer chocolate fino, pero todo esto que yo les platico lo hacen pues a ese nivel de gourmet en Estados Unidos y en Europa. Entonces allá es donde hay chocolatiers y gente que se dedica a hacer mezclas de cacaos con el fin de obtener sabores pues cada vez más exquisitos, más ricos, ¿no? Entonces se vuelve algo, un arte, ¿no? O sea, ya es un arte la confitería, pero aquí esto va a un nivel de gourmet donde hay personas que se dedican, chefs exclusivos que se dedican a hacer estas creaciones con chocolate. Incluso, por ejemplo, ya esos niveles de, pues, no sé, las grandes ligas, ya estos chefs se pueden incluso poner como, ay, ¿cómo se llama? El equivalente a que, no sé, algún artista sea el representante de tal marca de ropa o de cosméticos, los chefs se pueden poner como representantes de marcas de chocolate, no sé, obviamente grandes, no sé, de Nestlé, de Barry Callebaut, a ese nivel, ¿no? Donde ya vamos a hacer el chocolate como un arte degustativo fino. Bueno, esta gráfica no es actual, pero no cambia mucho porque el cultivo del cacao, pues sí, más o menos está ya muy establecido en estos países. Y vean, domina el cultivo, pues África. Sobre todo lo domina, pues porque la extensión que tiene África de cultivo del cacao es pues muchísimo mayor que la que tienen el resto de los países. Entonces, vean, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Nigeria, pues son países africanos y la mayoría de la producción está ahí. Indonesia tiene una proporción del 14% de cultivo del cacao y ya en América, bueno, pues ahí no se reparte y vean, México ni aparece. México ni está ahí en esa lista, estamos ahí en los otros, en el 7%, pues debido a muchas cosas, ahorita vamos a platicar qué pasó en México, pero mucho tiene que ver, pues sí, la extensión territorial que se dedica para el cultivo del cacao. Entonces vean, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Colombia y otros como países productores de cacao. Y pues vamos a empezar a hablar del cultivo del cacao. Este cultivo es interesante, ustedes van a ver por qué solamente se puede cultivar en estos países. Pues básicamente porque es un cultivo, es un árbol que necesita un clima de bosque tropical. Entonces, el bosque tropical es aquel ambiente donde hay mucha, como dice abajo, un medio ambiente tibio y húmedo, con muchas lluvias. Este medio ambiente tropical se da en México, en el sur de nuestro país, en Chiapas y en Tabasco. Ahí es donde tenemos estas condiciones de bosque tropical. Y si se acuerdan de sus clases de geografía, pues los bosques tropicales están en una zona o cerca de una zona que se llama el Ecuador. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el Ecuador aquí en el planeta? Pues es el paralelo principal, ¿no? Que divide hemisferio norte y sur. Así es, María. Es correcto. O sea, es como si partiéramos al planeta en dos por la mitad. Imaginariamente el Ecuador es exacto lo que tú dices, es un paralelo que parte a la mitad. Entonces, en esta zona del Ecuador es donde se generan estos climas de bosques tropicales y donde podemos cultivar el cacao. Bueno, entonces ya les dije, en México, Tabasco y Chiapas, Tabasco produce el 80% del cacao y Chiapas el 20% de la producción nacional. Bueno, pues aquí vamos a ver una foto, antes de continuar con el cultivo, de cómo se ve el fruto del cacao. Aquí está una baya madura y la no madura. Igual que en cualquier fruta, pues la que no está madura es la verde y la madura pues es la amarillita. Esto es un cacao forastero. También en la introducción ustedes dijeron que el forastero es del que está más extendido su cultivo, es cierto.
Entonces, pues aquí esta foto es de un cacao forastero. Está verde y cuando madura amarillo. Aquí lo partimos. Reiteramos lo que ustedes comentaron. Miren, lo grueso de la cáscara del cacao forastero. Si fuera un cacao criollo, pues la cáscara sería como más delgadita. El mucílago, miren, es blanco. Se parece mucho a una, bueno, en ese sentido se parece mucho a una guanábana. El mucílago blanco y las semillas, miren, ahí se partió una semilla y vean, son de color morado las semillas del cacao. Así que ese es el fruto abierto. Ahora, si ponemos varias semillas, entonces vean, ahí están abiertas a la mitad. A ver si con el cursor de mi ratón, esta franja clarita que está aquí en medio del grano, es el germen. Este germen es el que comentaron ahorita en la tarea, que cuando se fermenta se muere. Entonces, un grano ya fermentado y secado, pues no, si lo sembramos ya no da nada porque ya se murió el germen. En cambio, estas semillitas que se sacaron del fruto, donde el germen está aquí vivo, podemos sembrarlas y tener semillas, perdón, arbolitos de cacao. Bueno, pues el cacao es un árbol que es difícil de cultivar. Se niega a dar fruto fuera de una franja de 20 grados al norte y 20 grados al sur del Ecuador. Es decir, ¿yo puedo sembrar un árbol de cacao fuera de esa franja? Sí, sí lo puedo sembrar. Sin embargo, pues muy difícilmente nos dará fruto. No sé, pienso que es como cuando, si aquí tuviéramos un arbolito de aguacates, a lo mejor el árbol crece, pero de eso a que podamos tener aguacates aquí en el Distrito Federal, es un poco difícil, ¿no? A lo mejor tendríamos que darle muchas condiciones, pero como dice, difícilmente nos podría dar fruto un aguacate que cultivemos aquí, porque no cumplen todas las condiciones que requiere el árbol. También es una altura tal, o sea, una altura en la que no se enfríe demasiado el clima, o sea, si tenemos temperaturas menor a 16 grados centígrados, tampoco se desarrolla bien el fruto ni el árbol. Exige agua todo el tiempo, entonces por eso son bosques tropicales con mucha agua, con lluvia. He sabido que hay invernaderos aquí en Veracruz y en Morelos donde cultivan cacao. Obviamente, pues supongo que son en invernaderos y pues cuidándolo bien para que crezca el árbol del cacao. Fíjense, aparte, quiere mucha luz. Aquí está, digo, perdón, no quiere tanta luz. Entonces se le ponen árboles más altos que él para que le den un poco de sombra y así se protejan un poquito de la luz. O sea, sí, ya saben que todos los árboles frutales necesitan sol y aire y mucha agua, ¿no? Entonces, a veces, si no les da el sol, no dan el fruto. En este caso, o sea, sí queremos el sol, pero no queremos tanto, de tal manera que lo proteja. Bueno, aquí en esta foto van a ver cómo ocurre la floración y la floración se da como en racimos, o sea, vean ahí, ya hay unas florecitas que empiezan a madurar, pero hay unas bien pequeñas y resulta que cuando ya se forma el fruto y se madura y está la baya ahí, también hay flores pequeñitas, entonces se tiene que cultivar con mucho cuidado, se utilizan cuchillos curvos de tal manera que cuando yo haga el cultivo de mi fruto maduro, pues lo corte con cuidado y no corte las flores que están ahí, las pequeñas, porque pues la flor se convierte en vaina y la vaina pues ya madura como entre 5 o 6 meses para llegar a un tamaño promedio de 15 a 30 centímetros de largo por 7 a 10 centímetros de diámetro. No me acuerdo bien si estas medidas, fíjense, se parecen a las medidas de un balón de fútbol americano. Si mal, me parece que por ahí va. Bueno, ahí está una foto donde hay muchas mazorcas ya cultivadas, como dice aquí la diapositiva al final, con un cuchillo curvo sin dañar la floración, mazorca por mazorca, o sea, con mucho cuidado.
Y aquí tengo yo un dato de producción de cacao en México. Aproximadamente son 80,000 hectáreas con una producción de 45,000 toneladas. Este dato, bueno, era el original. Eh, La verdad es que hace como unos 5 o 8 años llegó una plaga de hongos a México proveniente de Sudamérica, desde Brasil. Era una plaga de hongos, Monilia, y dañó el cultivo del cacao. De ahí, cuando se hizo bueno, cuando llegó a México la plaga, se bajó a una producción como de 16,000 toneladas al año. Entonces, imagínense, se fue más abajo de la mitad. Entonces, se han hecho esfuerzos por atacar esta plaga de hongos y actualmente pues tendremos una producción en el país de unas 23,000 toneladas, le calculo más o menos. Es decir, nos hemos ido recuperando, pero muy, muy lentamente. Entonces, actualmente para producir chocolate en México, sí se requiere, pues, sobre todo si son grandes cantidades, comprar cacao de fuera para poder completar el suficiente cacao para producir chocolate. Aquí voy a llegar a la parte de los que yo encontré, pero les quiero comentar algo aprovechando lo que les digo del cacao. Y es que se dice que en el futuro ya no va a haber cacao para producir chocolate. Esto quiere decir que el cacao se va a convertir en un producto sumamente caro conforme pase el tiempo. Y se supone que se va a acabar el cacao porque pues debido al cambio climático, ya el bosque tropical también está siendo desaparecido y ya no tiene las mismas condiciones. Entonces, la teoría ambientalista dice que pues si no tenemos las condiciones para cultivarlo, pues en algún momento ya no vamos a producir el cacao suficiente para alimentar a todos los consumidores de cacao. Y resulta que el consumo del cacao, pues sí se ha incrementado, fíjense que sí se ha incrementado mucho. Se dicen datos pues, de consumo por población y resulta que los países que más chocolate consumen son los europeos, precisamente. Coincide que son lugares fríos, no sé, por ejemplo, los suizos consumen 12 kilos de chocolate al año per cápita y los lugares con climas cálidos, costa, playa, consumen menos. Aquí en México tenemos un promedio de consumo de 700 gramos per cápita, es decir, ustedes van a decir, ay, no, es muy poco porque yo como mucho chocolate. Y yo les decía, pues sí, por ejemplo, aquí nosotros en la Ciudad de México, sí, pero no sé, alguien en la playa, pues no se les antoja el chocolate. Los promedios per cápita se hacen en función de toda la población. O sea, en unos lugares pueden consumir mucho y en otros nada, pero se saca un promedio nacional. Entonces, el promedio nacional de México son 700 gramos per cápita de consumo anual. Entonces resulta que hay países que antes no comían cacao, no sé, la India, los orientales, eh, China, Japón, y ahora ya ellos empiezan a consumir bastante chocolate, les gusta mucho el sabor y piden pues más chocolate. Entonces ya no se puede satisfacer la demanda de los consumidores y entonces se dice que sí, que por eso en algún momento podría ir desapareciendo el cultivo del cacao y ya no tener cacao suficiente para hacer chocolates. Entonces, bueno, ahí viene la biotecnología, ¿no? Entonces, algunas empresas están trabajando en qué cosa podríamos, con qué otra fuente más abundante podríamos generar el mismo sabor del chocolate. Y se descubrió hace como 5 años el genoma completo del cacao. Supongo que por esa parte pues va a haber algún impacto más adelante porque pues podrían aparecer ya cultivos de cacao genéticamente modificados. Entonces, o hacemos algo que sepa chocolate, aunque no sea chocolate, sea cacao, o genero resistencia y cambios en mi cultivo del cacao de manera genética, de tal manera que lo pudiéramos sembrar hasta, no sé, en una zona, en una latitud donde no lloviera tanto. Y pues ahí comienza la parte
pues que siempre ha habido el debate de los transgénicos. Ustedes saben que pues hay una pelea en esa parte pues ética, donde dicen que pues no debemos de consumir los transgénicos, que cómo se pueden hacer. Supongo, yo no soy experta en genética, pero supongo que pues tendría que haber como una posibilidad así remota de que nosotros pudiéramos combinar nuestro ADN con el ADN pues, modificado que estamos consumiendo en los alimentos. No sé, se me hace algo como fantasioso, no sé si pudiera ser realidad. ¿Alguien quiere opinarlo? Justamente en la materia de fisiología de la nutrición, mi maestra comentó lo mismo y ella dijo que eso no era posible. Sí, exacto, o sea, con los conocimientos que tenemos, no. Pero porque hay muchísimas asociaciones que, por ejemplo, luchan en contra de los transgénicos y porque ellos manejan así como esa posibilidad y siento que si no hay un sustento científico, pues tal vez no deberíamos alarmarnos, tal vez, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podríamos consumir entonces todo esto que estamos modificando? Ahora, la única parte mala que veo de los transgénicos y de hacer estas eliminación del resto de las variaciones de pues sí, de las variantes genéticas de otros, es que sí dependeríamos ya nada más de uno y no habría esa diversidad de, pues como en los humanos, ¿no? Supongo que es algo similar, quiero pensar que es algo similar, es como cuando nos unimos con varias razas, con varios pueblos, pues nuestros genes se hacen más fuertes, las mezclas nos hacen más ricos en pues varias propiedades y ven que, por ejemplo, cuando te casas con tu familia, o sea, cuando no hay variantes genéticas, se degrada la especie, ¿no? Ya ven que por eso es malo casarse con el primo, con la prima, con tu sobrino, no sé, tener hijos con los papás, porque considero que esa parte pues pudiera ser como algo equivalente en la naturaleza, ¿no? En los cultivos transgénicos que estemos haciendo. Entonces, lo vemos precisamente en nuestra raza, donde hay esas mezclas sin la variedad, sin la diversidad, se degradan características de nuestra especie humana, ¿no? Bueno, pero pienso que es un tema así amplio y que pues sí es como para debatirlo, pero yo creo que al debatirlo tendríamos que estar también como que con muchísimo conocimiento. Yo creo que tendríamos que ser, o los que debatieran tendrían que ser doctores en genética y en, ¿qué sería? No sé, estudio vegetal así avanzado o humano, ¿no? No sé, porque pienso que solamente así podría saber uno si es posible eso que se imaginan los opositores de los transgénicos. Siento que es así, en ese sentido. Y aquí me acuerdo, bueno, aprovechando ya el foro, que por ejemplo también que los que son antivacunas, ahorita que nos están vacunando contra el COVID, esa teoría dice que las vacunas contra el COVID que estén basadas que están basadas en el ARN mensajero, pudieran impactar en nuestra composición genética. Entonces, a mí también sí me da luego un poco de miedo y yo digo, ¿será cierto? Pero pues pienso que tendría que ser alguien que sí conociera exactamente cómo se arma una vacuna y cómo si introducimos ADN o RMN en este caso a nuestro cuerpo, cómo podríamos reaccionar. No lo sé, siento que es como para pensarlo y estudiarlo. Y se me acabó el tiempo. Entonces, voy a pasarles lista a los que me faltaron de anotar. Jesús Bautista llegó. No, ¿verdad? Erika García. Geraldine Hernández. Ok. José Francisco Juárez. No. Alfonso Martínez.
Y ya, los demás, sí, ya los tengo con la asistencia de los demás. Entonces, aquí lo dejamos, chicos. Muchas Profesora, gracias. ¿podría checar el mío? Por A ver, favor. Nadia, déjame ver. Nadia. Sí, sí te apunté. Perdón, profesora, Oye, y yo, gracias. Vergara García, es que entré como 15 minutos tarde. Sí, pero sí te vi cuando entraste a la sala, Israel. Sí, muchas gracias. Sí, sí te anoté. Los que pregunto son los que no sé cómo entran luego rápido. Yo estoy aquí hablando y les doy la entrada, pero ya no los anoto y por eso les vuelvo a preguntar. Okay, Así es muchísimas que, gracias. muy bien, pues gracias por su atención. Nos vemos la próxima sesión. Chicos, Hasta luego, ¿sale? profe. Hasta Bueno, luego. buenas noches.